cambiamos un poco de tercio esta unidad en la que vemos los principios generales. Hemos visto todo el álgebra de Boole. Y ahora vamos a cambiar un poquito, sin dejar del todo el álgebra de Boole, pero ya no tocándola de una manera tan directa. Lo vamos a ver, van a ser circuitos combinacionales primero y luego circuitos secuenciales estándar. ¿Qué quiero decir con circuitos estándar? Pues son circuitos que están ya previstos para su uso y por lo tanto son circuitos que se fabrican como tal. Son circuitos hechos con puertas lógicas, con circuitos integrados, pero tienen una finalidad concreta. Y entonces, como tiene una finalidad concreta y su uso está establecido, pues se fabrican. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por estos circuitos combinacionales estándar. Ya digo que se fabrican ad hoc y que hay circuitos integrados que lo implementan, pues son circuitos específicos, ya digo. Entonces, dentro de estos vamos a ver primero los decodificadores. Los decodificadores son circuitos cuya finalidad es decodificar, que es lo contrario de codificar. Codificar significa establecer un código, mandar un mensaje o una información mediante un código que no es genéricamente conocido, sino un código específico. Y decodificar es lo contrario, es recibir una información que está escrita en un código y traducirla a un tipo de información que es fácilmente legible. Eso es lo que hace un decodificador. Y un codificador hace lo contrario, una información que es fácilmente escribible o legible, traducirla a un código. Por lo tanto, los decodificadores y los codificadores son traductores. ¿Vale? Es como si fuera un decodificador, es como si tuviéramos un texto en inglés que nosotros a lo mejor no lo entendemos y queremos traducirlo al español. ¿Vale? Para nosotros sería una traducción, un decodificador. Tenemos un código que es el inglés, que no lo entendemos, y lo traducimos al castellano, que sí que lo entendemos. Y un codificador, que son los circuitos que vienen a continuación, es lo contrario. Yo elaboro una información en castellano que nosotros entendemos y hay un sistema que traduce o convierte esa información en castellano en una información en otro idioma, en inglés. ¿Vale? Eso sería un codificador. Bien. Pues vamos a ver primero los decodificadores. Y en este caso, la información que tratan los decodificadores y los codificadores van a ser, las que vamos a ver nosotros, van a ser siempre la misma. Información en binario, información en decimal. Por ejemplo, nosotros entendemos bien el decimal. Bueno, pues un decodificador lo que va a ser coger una información en binario y traducirla a decimal. Y un codificador hará lo contrario, coger una información en decimal y convertirla en binario. Se trata de un circuito que recibe una información en binario a partir de 2 bits, 2, 3, 4, 5, en fin. Nosotros aquí, lo primero que estoy sacando en esta transparencia es de un circuito decodificador de 2 bits. Fijaros bien, primero en la tabla de verdad, como tenemos dos entradas, que serían esos 2 bits, de mayor peso A1 y de menor peso A0, como son 2 bits de entrada, solamente tenemos una tabla de verdad de 4 posiciones. Y salidas tenemos 4 salidas, porque con 2 bits podemos configurar 4 estados o 4 números. El número 0, el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Entonces, observad aquí en la tabla cómo podemos ver que el valor 0, cuando A1 vale 0 y A0 vale 0, están todas las salidas desactivadas, salvo la primera, la que sería, y nos daría la información de que tenemos el valor 0. Cuando tenemos en binario el valor 0,1, que es el valor 1, están todas las salidas desactivadas, salvo la que encuentra en segundo lugar, D1, porque D1 nos va a indicar que tenemos el 1. Cuando la entrada es 1,0, que es el 2, tenemos la salida 2, porque es el valor 2. Y cuando en la entrada tenemos el 3, tenemos la salida 3. Fijaros bien cómo es la forma de las salidas en un decodificador. Las salidas en un decodificador de binario decimal solamente hay activada una salida en cada posición. Porque así, si está activada la salida de 0, yo sé que tengo el valor 0 en la entrada. Si está activada la salida de 1, yo sé que tengo el valor 1. Si está activada la salida de 2, yo sé que tengo el valor 2. O la salida de 3, yo sé que tengo el valor 3. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hace un decodificador.
el circuito en sí, pues es bastante simple, porque entonces yo tengo que coger, recordar cómo se hacían los circuitos por unos, por ejemplo. Por uno se cogía eso era una suma de productos, tantos productos como unos, y en cada producto aparecían las variables, si estaba en 0 la variable invertida, y si estaba en 1 la variable directa. Por ejemplo, aquí la salida de 3 solo tiene un 1, pues entonces solo habrá una puerta, AND, una operación, un producto. La salida 2 también solo tiene un 1, pues solo habrá un producto, y así sucesivamente. Vamos a ver sin más el circuito, porque ya sería este, y vamos a ver si lo entendemos, con respecto a lo que es esta tabla. Veis que tenemos A0 y A1, a la salida tenemos negada de A0, a la salida tenemos aquí negada de A1, y aquí tenemos la directa de A0 y A1. Y tenemos 4 puertas AND. ¿Por qué 4 puertas AND? Porque cada número tiene solamente un producto. Por ejemplo, esta puerta AND primera que tenemos aquí, está implementando este 1 de aquí. Y este 1 de aquí lo que está haciendo es que entra A1 negada, porque vale 0, y A0 sin negar, o sea, también negada, porque vale 0. Lo vemos ahí. Pues efectivamente, mira, aquí en esta puerta está entrando la negada de A y la negada de B. Vamos a ver el D1. En el D1 es este 1 de aquí, que tenemos, estoy señalando con el cursor, y ese 1 corresponde a 0, 1, es decir, A1 vale 0, por lo tanto tiene que estar negada, y A1 vale 1 porque tiene que estar sin negar. Si nos fijamos en esta puerta, A0 aquí entra sin negar, y A1 entra negada. Es decir, estamos aplicando el mismo criterio que habréis aplicado los ejercicios estos de la 2.1 y la 2.2 para implementar circuitos por unos en este caso. Y así sucesivamente. Aquí el D2, que es la salida de 2, corresponde al 1,0. Entonces, el 1,0 sería cuando A1 vale 1, lo tenemos aquí, y cuando A0 vale 0. Y la salida de 3 es cuando las dos valen 1, pues lo tenemos aquí. Cuando A1 vale 1 y cuando A0 vale 1. Voy a poner un ejemplo de un decodificador de mayor número de bits. Por ejemplo, tengo aquí un decodificador, de 4 bits. Está hecho con el Logisim y podéis observar que tiene 4 bits de entrada, A0, A1, A2, A3, tenéis aquí los 4, y tenemos bits de salida desde el D0 aquí hasta el D9, pero con 4 bits podríamos sacar hasta el D15, lógicamente. Pero bueno, me quedo con hacer un decodificador de 4 bits de binario a decimal. Si quiero de binario a decimal tengo que tener 10 salidas. La 0, la 1, la 2, la 3, la 4, hasta la 9. Entonces, bueno, aquí es cuestión de ver, por ejemplo, aquí vamos a fijarnos en la primera puerta. La primera puerta AND, que saca el 0, que veis que está activado el 0 porque no está activada ninguna entrada, esto es 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque tiene la negada de A0, la negada de A1, la negada de A2 y la negada de A3. Si yo activo este bit, que es el bit 1, pero que es el bit 0, me dará cuenta, veis, que se ha apagado el 0 y se ha encendido el 1. ¿Por qué? Porque aquí viene el A0, que vale 1, aquí negada de este, es decir, aquí tendríamos el 0, 0, 0, 1. No os presento la tabla, pues sería una tabla, bueno, no está hecha la tabla, pero vamos, sería fácil de hacer en cualquier caso. Solo que tendría, en lugar de una salida, como la que estamos acostumbrados, 10 salidas. Y entonces cada salida tiene un 1 solamente, cada salida se activa con una única configuración. Por ejemplo, vamos a ver todos los números, el número 2, que es el 1, 0, A1, 0, ¿ves? 1, 0, se activa el de 2. Si yo pongo el número 3, que es 1, 1, voy a darle aquí otra vez, ¿veis? 1, 1, se activa el de 3. Ahora el 4 pondría 1, 0, 0, ¿veis? Y se activa el de 4. El 5, 1, 0, 1, se activa el 5. El 6, 1, 1, 0, ¿veis? Y se activa el de 6. Y el 7, 1, 1, 1, y se activa el de 7. El 8, bueno, pues igual. Y que el 8 sería este y el 9 sería este. ¿De acuerdo? Es decir, la práctica 2.3 pues va a tener algo parecido a esto.
En la práctica 2.3, cuando os la planteé, pues vais a tener que hacer este tipo de circuitos. Son sencillos, simplemente poneros a hacerlo y ya está. ¿Vale? Porque realmente están así marcados en las diapositivas que os estoy mostrando y el contenido teórico que os estoy dando. Entonces, bueno, estos serían los decodificadores. Metemos un número en binario y sale un número en decimal. Vamos, el número no sale, pero sale un pilotito que indica que ese es el número 9, por ejemplo, o el número 8, o el número 7. Hay otro tipo de decodificadores, por ejemplo, para que dibuje el número, que son para que dibuje el número en un display, ¿vale? En un display como tipo de calculadora o así. Entonces, ahí el circuito que hace eso también es un decodificador. Lo que pasa es que es un decodificador de otro tipo, se llama decodificador de binario a 7 segmentos. Lo de 7 segmentos viene porque ese display, cada palito de los que aparece en el display es un diodo LED que se enciende, es una salida. Entonces, imaginaros una tabla de verdad con 4 bits y luego con 7 salidas. Bueno, en realidad son 8, porque son los 7 segmentos y el punto decimal. Entonces es ver, pues con el 000, pues se tiene que encender el de arriba, el de la izquierda, el de la derecha y el de abajo, para hacer un 0. Bueno, pues se pone un 1 en las salidas que correspondan. Para hacer el 1, es decir, 0001, ¿qué salida se tiene que activar? Pues el palote de arriba de la derecha y el palote de abajo, para el 1. Para el 2, pues se tiene que activar el de arriba, luego este, luego este, luego este, luego este, y así, en fin. Es un poco ver que, pero no deja de ser un decodificador. Entra la información en binario y sale en 7 segmentos, es decir, sale un número dibujado. Aquí no, aquí, bueno, los decodificadores que estamos viendo es simplemente entra un número en binario y sale y se enciende una salida correspondiente a un valor. La salida de 3 corresponde al valor 3. La salida de 7 corresponde al valor 7, que se encenderá cuando esté 0, 1, 1, 1. ¿Vale? Ese es un poco el criterio para concebir o establecer los decodificadores. Bien, volvemos a la diapositiva. Antes de ver lo que es lógico que sería ver los codificadores, vamos a ver una utilidad curiosa, no deja de ser curiosa, de los decodificadores. Vamos a ver, el decodificador es un circuito que yo voy, le compro y tengo un decodificador de 4 bits. Y me lo tengo. Entonces, fijaros vosotros aquí lo curioso que tenemos en esta posición. Veis que para cada configuración de salida, de entradas, se enciende una única salida. ¿Vale? Y en realidad todas las combinaciones, bueno, aquí no porque es decimal, pero yo podría tener hasta 15 salidas. Con 4 bits hasta 15 salidas. Ahora veis, están todos 1, 1, 1 y no se enciende ninguna, pero podría tener hasta 15 salidas. Entonces, voy a aprovechar el hecho de que cada configuración de las entradas se enciende una y solo una salida para aplicar esto a realizar cualquier función lógica. Fijaros bien que cuando yo hago una función lógica a partir de una tabla de verdad, establezco una suma de productos. ¿Vale? Una suma de productos. Y esos productos, si yo pusiera en la tabla de verdad todos los unos, aparecerían todas las configuraciones posibles. Desde complemento de A, complemento de B, complemento de C, complemento de D, hasta A, B, C, D, pasando por todas las posibilidades. Entonces, si yo elijo las salidas que convienen a una determinada función, imaginaros una función que tiene la salida, se activa cuando las entradas valen 0001 y cuando las entradas valen 1110, por ejemplo. Solamente dos unos. Bueno, pues si yo cojo esas dos salidas y las sumo con una puerta OR, a la salida de esa puerta OR tendré la suma de negada de A, negada de B, negada de C por D, más A, B, C por negada de B. Es decir, tendría la función esa de ahí. Y tendría la función, por ejemplo, vamos a ver la diapositiva, que es lo más que tengo. La diapositiva tengo un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos esa función. Que yo quiero hacer esa función con puertas lógicas.
pues podría utilizar puertas lógicas y hacer el circuito, pues como estáis haciendo los circuitos concretamente de diseño. ¿Vale? Habéis llegado a una función simplificada o no simplificada, ¿vale? Esta es una función sin simplificar. Y habéis utilizado puertas lógicas y demás. Os señalo que aquí están puestas un poco las letras al revés. Aquí el A sería el de menor peso y el C el de mayor peso. Pero eso es igual, podría estar al revés, da igual. Pero si observamos esta función desde el punto de vista de números binarios, aquí tendríamos el 000, es decir, aquí tendríamos el número 0. Aquí tendríamos el 011. Tendríamos el número 3. Aquí tendríamos el 100. Tendríamos el número 4. Y aquí tenemos 111, que tenemos el número 7. ¿Vale? Es decir, 0, 3, 4 y 7. Bueno, pues si yo tuviera un decodificador de 3 entradas, ¿vale? O de 4 bits, bueno, de 4 bits, si tuviéramos de 4 bits, el último habría que condenarle. Pero en cualquier caso, si tuviera un decodificador de 3 bits, lo que haría sería meter las entradas en las entradas, considerando ver cuál es la de mayor peso y la de menor peso. En este caso, la entrada de mayor peso tendría que ponerla en C y la de menor peso en A. Y quedarme con las salidas 0, como tenéis aquí, 3, 4 y 7. Y sacar esas salidas y aplicarlas a una puerta OR, es decir, algo parecido a esto. ¿Veis esto que veis aquí en la diapositiva? Tenemos lo que sería un decodificador, en este caso, de 4 bits. El de mayor peso le lleva masa para que sea siempre 0. ¿Vale? Y el de alto 0 lo convierto en un decodificador de 3 bits. Aquí con estos 3 bits se podrían representar del 0 hasta el 7. Bueno, pues fijaros bien, como la función es esta, que es 0, 3, 4 y 7, pues cojo la salida 0, cojo la salida 3, cojo la salida 4 y cojo la salida 7 y lo aplico a esta función lógica. O sea, perdón, a una puerta OR, y entonces a la salida de esta puerta OR tendré lógicamente esa función. Vamos a ver otro ejemplo. Lo tengo aquí en Multisim. En Multisim, igual que hay puertas, lo tenemos aquí, puertas y tal, también hay una carpeta que pone plexores. Y tenemos aquí, bueno, lo que vamos a ver después, multiplexor de multiplexor, decodificador y demás. Pues se puede sacar el decodificador, que es lo que yo he hecho aquí, con este. Y este decodificador, pues tiene simplemente estas características. La orientación, la locación. Aquí los bits de entrada, bits de selección, que serían estos de aquí. Esto lo estoy señalando yo así con un círculo. Esa sería la entrada. ¿Vale? Sería lo que un decodificador normal, pues serían aquí las entradas, estas de aquí. Estas serían las entradas que yo puedo poner entrada de 3 bits o entrada de los bits que yo quiera aquí. He elegido 3 bits porque quiero hacer una función del 0 al 7. Y tiene esta salida, fijaros bien. Salida 0, salida 1, salida 2, salida 3, salida 4, así lo ponéis, ¿veis? Salida 5, salida 6 y salida 7. Porque tiene 3 bits. Daros cuenta que aquí no hay que poner cada uno de los bits, simplemente decir aquí el número de bits que tiene. Si fueran 4, yo pondría aquí 4, ¿vale? Entonces esta entrada estaría mal, lógicamente, porque lo que tengo que conectar aquí es una entrada de 4. Tenía que ser 3. ¿Y cómo pongo ahí una entrada de 3 y una entrada de 4? Pues cojo aquí las entradas, pongo la entrada donde quiera, ¿ves? Y aquí es donde se puede poner que sean los bits 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, si fueran 4, sería así. Si fueran 3 bits, sería, o 5 bits, por ejemplo, daría aquí y son 5 bits de entrada. Es decir, esto es una forma de contemplar las entradas en un número agrupado de bits. Bueno, pues he establecido este circuito, entendiendo que no me interesa el circuito interno. Yo sé que esto es un decodificador, pero igual que sé que esto es un decodificador, ¿veis? La función de salida aquí, ¿cuál sería? Pues la suma de la configuración 0, que es, si consideramos ABC en este término, sería 0, 0, 0, la salida 0, 0, la salida 1, que sería 0, 0, 1, la salida 2, que sería 0, 1, 0, la salida 3, que sería 1, 0, 1, 1, y la salida, a ver cuál salida es esta, 3, 4, 5, 6. La salida 6,
que sería 1, 0, 1. Es decir, negada de A por negada de B por negada de C, negada de A por negada de B por C, negada de A por B por negada de C, negada de A por B por C, y luego A por negada de B por C. Pues esa es la función que tenemos aquí, sumando todos esos. Y con esto, lo que os quiero decir que me ahorro el tener que disponer de una puerta OR por aquí, una puerta AND por aquí, una negada por aquí, otra negada por allí, para implementar las funciones como me habéis hecho en estos circuitos de aquí. ¿Vale? Aquí me habéis llevado las funciones y me lo habéis simplificado y tal. Con esto, con este tipo de sistemas no hace falta la simplificación. Es más, no hay que simplificar el circuito. Si yo quiero implementar una función lógica con un decodificador, no hay que simplificar el circuito. Me tengo que quedar con todos los unos, porque así cojo todas las configuraciones, todos los números que correspondan. Yo cojo mi tabla de verdad y veo, pues hay un 1 aquí, otro 1 aquí, dos unos aquí y luego otra vez 1 aquí. Cojo todos esos unos, las salidas que correspondan con los bits que correspondan de las entradas y lo meto todo en una puerta OR, que es una puerta que me salen 7 configuraciones o 7 sumandos y no hay puertas OR de 7 entradas, pues aplicaría 2 puertas OR de 3 entradas o 3 y luego lo metería, es decir, haría una asociación ahí de puertas OR, ¿vale? Pero eso es lo que quiero que entendáis de lo que es la aplicación de los decodificadores para implementar funciones lógicas, porque será alguno de los ejercicios que os planteé, tanto en la práctica 2.3 como en el examen en su día. Resolverme esta función, tal, y ahora implementármela no con puertas lógicas, sino implementármela con un decodificador. Y tendréis que hacer algo así parecido a esto. No dibujar el interior del decodificador, pero sí dibujar las entradas del decodificador, algo parecido a lo que tenéis aquí en la diapositiva esta, sería. Bueno, hemos visto los decodificadores y una aplicación de los decodificadores. Vamos otra vez ahora a seguir con la marcha que llevábamos y a ver otro tipo de circuitos estándar. Hemos visto los decodificadores, ahora vamos a ver los codificadores. El codificador es lo contrario. Fijaros bien, con un codificador, tal y como lo tengo yo aquí señalado en esta diapositiva, es una caja negra, un cuadro, en el cual entran un número de bits, en este caso de decimales, y salen bits binarios. Aquí vamos a entrar un número decimal, simplemente activando el bit que corresponda, el 0, el de arriba, el 1, el siguiente, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el que sea. Y aquí afuera se tiene que configurar o tiene que salir la configuración binaria que corresponda a ese número. Por ejemplo, aquí, si yo activo la entrada 0, 1, 2, 3, 4, si yo activo la entrada 4, aquí me tiene que salir el número 4 en binario. ¿Y qué saldría? Si el de mayor peso es el de arriba, pues saldría este desactivado, este activado y estos dos desactivados. Si activo el número 6, aquí la entrada número 6, pues saldría el 6, que sería este desactivado, este activado, este activado y este desactivado. Es decir, 0, 1, 1, 0, que es el valor 6 en binario. ¿Vale? Entonces tenemos un circuito en el cual contemplarlo con la tabla de verdad sería complicado desde cierto punto de vista. La tabla de verdad sería esa. Por ejemplo, un codificador de decimal a binario necesitaría 10 entradas, desde la 0 hasta la 9. Entonces, hacer una tabla de verdad completa de 10 entradas es inviable, porque 2 elevado a 10 es 1024. Teníamos que establecer 1024 filas. Entonces se dice, bueno, ¿cómo hago yo la tabla de verdad en un circuito que tiene 10 entradas? Porque hasta ahora hemos hecho circuitos que tienen como máximo 4 entradas. Entonces hacíamos 16 filas, o 3 entradas, 8 filas. Pero uno de que tiene 10 entradas sería inviable, salvo en este caso. Porque nos fijamos que en este caso solo nos interesan las configuraciones, si os fijáis en esta tabla de verdad, en las cuales solo está activada una entrada. Y las demás están desactivadas. ¿Vale? Entonces, fijaros bien cómo en la primera fila aparece el 1 y todos los demás 0, en la segunda el E1 y todos los demás 0, y así sucesivamente. Entonces ahí, con ese criterio, solo vamos a tener tantas filas como entradas. En este caso, 10 filas solamente.
De las 1024, que serían las totales, me interesan solo las 10 primeras filas, porque estimo que las otras configuraciones no se van a dar. ¿Vale? Estimo que son configuraciones inviables e imposibles en un codificador. Yo solo activaré una de las entradas para obtener el número 7, por ejemplo. Para obtener el número 7, veis aquí, la fila 7, está activado el 7, pues la salida tiene que ser 0, 1, 1, 1, que es el número 7. ¿Vale? Entonces no tengo por qué tener yo las 1024 filas. Y como no tengo que tener las 1024 filas, tampoco me va a hacer falta decir, bueno, pues para la salida D, por ejemplo, voy a tener esta configuración, 0, 1, todos los demás ceros, aquí hay otro 1, ¿veis? Esta otra configuración, esta, es decir, no me hace falta obtener, por ejemplo, la salida D, cuántas puertas, cuántos unos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 unos. Tendríamos que tener las AND que multipliquen las 10 entradas. Una activada y las otras sin activar. También utilizar para cada uno una puerta de 10 entradas tampoco es viable. Por lo tanto, como sé que solamente va a activar una y solo una entrada, pues no voy a utilizar ninguna puerta AND, porque solamente voy a coger, de manera que cada entrada sería un 1. Es decir, aquí, en lugar de tener para este primer 1, como nosotros estamos acostumbrados a hacer la tabla de edad para este primer 1, en lugar de hacer negada de E0 por E1, por negada de 2, por negada de 3, etcétera, voy a poner simplemente E1. Para este 1 sería E1, para este primer 1. Para este 1 de aquí sería E3, si nos fijamos, sería E3. Para este 1 de aquí sería E5, para este 1 de aquí sería E7 y para este 1 de aquí sería E9. Porque a la hora de establecer este circuito tenemos que contemplar luego por la salida. Es decir, a la hora de hacer la tabla de verdad tenemos que hacerlo en horizontal. Pero a la hora de hacer el circuito tenemos que hacerlo en vertical. Cada salida es un circuito. Y sería este, que vamos a analizar aquí. Fijaros en la salida D, por ejemplo, que es la que estábamos viendo. La salida D, esta de aquí. Esta entrarían 5 productos. Pero en lugar de meter 5 productos, como las variables que valen 0 no me incumben, no me interesan, no me van a interesar, pues lo que hago ahora mismo es meter la entrada E1, la entrada E3, la entrada E5 y la entrada E7 y la entrada E9, que es lo que he deducido de estos 1, 2, 3, 4 y 5 unos. Por ejemplo, la salida A, que solo tiene 2 unos. La salida A es esta de aquí. Vale todo 0, menos los dos últimos que vale 1. ¿Vale? Lo sacado así porque, claro, ¿cuándo se activa la salida A? Pues cuando tenemos el 8, este es el 8, 2 elevado a 3, y cuando tenemos el 9, que se activa esa y la D. Bueno, pues la salida A tiene solamente 2 unos. ¿Y qué unos tiene? Pues el correspondiente a la E8 y el correspondiente a la E9. Fijaros bien aquí, E8 y E9. Entonces, para establecer el circuito del codificador, tenemos que resumir y simplificar mucho lo que hasta ahora teníamos a la hora de establecer funciones lógicas. Porque aquí tenemos un circuito de 4 salidas, y tendríamos 4 circuitos, y si lo hacemos por el método que ya conocíamos de unos y ceros, pues saldrían demasiadas puertas AND con muchas entradas y no sería necesario. Y aquí lo que estamos es simplificando esto un poco. En realidad estamos desechando las configuraciones imposibles. Cuando en una tabla de verdad, estamos haciendo una tabla de verdad, esta sería inviable porque serían de 1000 posiciones. Por lo tanto, aquí no podemos plantearnos una tabla de Carnot de 1000 posiciones. Pero estamos trabajando con una tabla de verdad en la cual hay posiciones que no se van a dar. En esas posiciones se pone una X. De manera que cojo la X como a mí me interese. Si quiero que valga 0, la cojo como 0 para hacer un círculo más grande, un grupo más grande con la tabla de Carnot. Si a mí me interesa que valga 1, pues cojo un 1. Vamos a ver, por ejemplo, imaginaros un montacargas, el problema de un montacargas que tiene un final de carrera arriba y otro final de carrera abajo, para cuando el montacargas está arriba o cuando el montacargas está abajo. Bueno, pues
ambas serían dos entradas de un circuito combinacional determinado. Pues hay una situación imposible, y es que estén activados los dos a la vez. A ver, si tenemos un pulsador de entrada, pulsador de marcha, y un final de carrera arriba y otro final de carrera abajo, serían tres entradas. Bueno, pues la configuración 1-1-1 es imposible. Y la configuración 0-1-1 también es imposible. No se puede dar que estén los dos finales de carrera activados, porque el montacargas está abajo o está arriba. Bueno, pues eso en mi tabla de Carnot pondría una X en esas configuraciones. Y luego a la hora de cogerlo, pues yo lo tomaría como 1 o como X. O sea, como 1 o como 0. ¿De acuerdo? Pero eso lo veremos con un ejemplo. Ahora no me quiero desviar un poco de lo que estamos viendo, el codificador, y lo veremos en su momento con un ejemplo. Voy a repetir cómo ha salido este esquema de esta tabla de verdad de aquí. Bien, deciros que si yo cojo y hago un esquema a partir de esta tabla de verdad, pues me saldrían, por ejemplo, vamos a coger el A, que solamente son dos unos, ¿vale? Si lo hacemos por unos, tendríamos una suma de productos, ¿no? De forma que en cada producto aparecen todas las variables, si valen 0 aparecen complementadas y si vale 1 aparece sin complementar, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí tendríamos que tener en la salida A, antes de la puerta A, pues aquí tendríamos que tener un producto y ahí teníamos que tener otro producto. ¿Qué producto teníamos que tener aquí? Pues fíjate, el producto que tendríamos que tener aquí sería, lo voy a decir entero, complemento de 0, por complemento de 1, por complemento de 2, por complemento de 3, por complemento de 4, por complemento de 5, por complemento de 6, por complemento de 7, por E8 y por complemento de 9. Sería una puerta con 10 entradas. Y el de abajo, pues sería complemento de E0 por complemento de 1, por complemento de 2, por complemento de 7, por complemento de E8, por E9. ¿Vale? Es decir, aquí en realidad este circuito de aquí abajo tenía que ser esta puerta OR y aquí tenía que entrar una AND de 10 entradas y aquí otra AND de 10 entradas. Entonces eso lo simplificamos teniendo en cuenta de que es imposible tener una configuración tal en el cual esté activado E8 y alguna de las otras entradas. ¿Vale? Entonces me ahorro la puerta AND y solo cojo el bit E8. ¿Vale? Solo cojo el bit E8. Porque si no aquí tendría que poner una puerta AND de 10 entradas. Entonces, lo mismo que tenemos para esta salida, teníamos para la B, para la C y para la D. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues llegamos a una tabla de verdad que hemos construido horizontalmente las salidas, ¿vale? Pero luego, a la hora de implementar el circuito, tenemos que implementar cada salida por separado, verticalmente. ¿Cómo lo hemos implementado horizontalmente esta tabla de verdad? Pues si veo que está E0, pues el valor de la salida, el número sería 0000. Si tenemos el valor 1, pues sería 0001. Si tenemos el valor 2 en binario es 0010. El valor 3 en binario es 0011. El valor 4, 0100, el 5, 0101, el 6, 0111, el 7, 0111 y el 8, 1000 y el 9, 1001. Es decir, construyo la tabla en horizontal, pero luego a la hora de implementarlo, pues cada salida es un circuito. Y por lo tanto tenemos que hacerlo así. Entonces, a la hora de implementarlo, lo hago por unos, pero considerando que no puedo poner todas las entradas, porque si no serían vueltas AND de 10 entradas cada una. Y dice, sí, pero la puedes simplificar. Claro, pero prepárate tú una tabla de Carnot de 1024 combinaciones diferentes. Entonces, ahí hemos hecho un poco una abstracción de todo lo que es el planteamiento de la implementación de una función a partir de una tabla de verdad con esos criterios. Bien, tenía un ejemplo por aquí de codificador. En este caso es un codificador de octal, para que veáis cómo funciona sencillamente. Un codificador de octal en el cual meto yo un número en octal que es de E0 hasta el E7. Tenemos 3 bits de salida, porque en octal serían 3 bits de salida. Y tendríamos esto. El número, si está el 0, fijaros bien que el 0 no conecta a ninguna puerta, porque efectivamente el 0 no se enciende ninguna con el 0. ¿Vale? Aquí también tendríamos lo mismo en esta diapositiva que teníamos antes. Veis que el 0 está sin conectar a ninguna. Si yo doy al número 1, se activa solamente esa entrada, esa salida, perdón. Si le doy al número 2,
solo el número 2, porque solamente puede entrar una entrada, se activa esa. Si doy al número 3, se activan esas dos, entendiendo que el bit de mayor peso es el de abajo, ¿eh? Sería 0, 1, 1, porque este sería el valor 3. Si en lugar de el 3, doy por ejemplo, vamos a dar el 7, el 6, pues se activa el 1, 1, 0. Y si doy el 7, que es el último valor de los TAN, se activan las tres salidas. Codificadores de codificadores. Lo que vamos a ver ahora son los multiplexores y demultiplexores. Bien, los multiplexores y demultiplexores son circuitos que normalmente trabajan juntos. Son como conmutadores para coger una información y transmitirla a través de un solo hilo. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una información de 8 bits, un número de 8 bits, y queremos transmitirlo a otro extremo, tendríamos que llevar 8 cables desde un extremo a otro. ¿Vale? Entonces, 8 cables, pues, y si queremos transmitir 16 bits, 16 cables, y así. ¿Vale? Entonces, eso pues no es muy viable, no es muy operativo. Y para eso se utilizan los multiplexores y demultiplexores, para la transmisión serie. Por ejemplo, la transmisión por USB es una transmisión serie. ¿Vale? Pues consiste en que en un extremo hay un multiplexor y en otro un demultiplexor. Cogemos un multiplexor, lo que hace es coger una información en un número de bits determinado y como si la compactara. Me llegan 8 bits, por ejemplo, y un multiplexor lo que hace es mandar esos 8 bits por la salida de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Y por el hilo por ese hilo, van los 8 bits en serie. Primero uno, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. Eso lo que hace un multiplexor. Coge los 8 bits y, como si fuera un embudo, manda los bits de uno en uno. Eso lo hace un multiplexor. Y en otro extremo está el demultiplexor, que recibe los bits de uno en uno y los coloca cada uno en su casilla. Estoy recibiendo 8 bits, primero el primero, lo pongo en la primera casilla, el segundo lo pongo en la segunda, el tercero lo pongo en la tercera, y así sucesivamente, hasta que llegan todos. Eso es lo que hace el demultiplexor. El multiplexor, digamos que concentra toda la información, los 8 bits o los 7 bits, los que sean, los 16 bits, en una sola línea, en una sola salida, y los manda de uno en uno. Y el demultiplexor lo recibe de uno en uno y los coloca cada uno en su sitio. Eso es lo que hace el multiplexado y demultiplexado. Son dos circuitos diferentes. El multiplexor por un lado y el demultiplexor por otro. Entonces, claro, se nos puede ocurrir que tienen que estar perfectamente sincronizados, tanto uno como otro, para que el multiplexor mande el primer bit y el demultiplexor sepa que le está llegando el primer bit y lo coloque en el primer sitio. Porque por un solo cable llegará primero uno, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. Entonces tienen que estar sincronizados. Bien, esto digamos sería el conjunto completo, que veremos también con una aplicación de ejemplo que tengo puesto ahí. Pero vamos a verlo por partes. El multiplexor, un circuito que coge un número determinado de bits y los concentra en una sola salida. Tiene un número determinado de entradas y una sola salida. Veis aquí un ejemplo del más sencillo. Dos entradas, input 0 e input 1 y una sola salida. El circuito, más o menos, para que lo podáis identificar un poco, que no es exactamente así, desde luego, es como si fuera un conmutador. Hay una entrada de selección, una información que dice, ahora tú. ¿Vale? Si está en esta posición, se transmite el bit 0 a la salida. Si el conmutador está en la otra posición, se transmite el bit 1 a la salida. Un multiplexor tiene las entradas de datos, la salida de datos y luego la entrada de del selector de datos. Fijaros bien, quedaros con este dibujo porque este es bastante ilustrativo de lo que es un multiplexor. Hecho con circuitos lógicos sería así, este mismo circuito, de dos entradas y una salida. Tendríamos las dos entradas y la salida. Y aquí tendríamos el bit de selección. El bit de selección, cuando tenemos dos entradas, con un solo bit de selección podemos seleccionar los dos, porque un bit 2 elevado a 1
poder seleccionar dos datos, dos posiciones. O está en 0 o está en 1. Si tuviéramos 2 bits de selección, podríamos seleccionar 4 datos. Con 3 bits, 8 datos. ¿De qué forma? De la forma que está ahí. Aquí ahora vamos a activar este circuito sin tabla de verdad ni nada. Voy a ponerlo para ver si sabéis y veis cómo funciona. Fijaros bien. Cada bit de entrada va a una entrada AND. Sabemos que una entrada AND funciona si y solo si está en 1, funciona, pasará a 1, si y solo si todas las entradas están a 1. Si hay una entrada que está a 0, ya la salida es 0, esté como esté el resto. Entonces, fijaros, el bit de selector. El bit selector, en la entrada de abajo entra la negada. Y en la puerta de arriba, que está con la entrada de arriba, entra el bit selección sin negar. Es decir, si el bit de selección está en 1, aquí arriba hay un 1 y aquí abajo hay un 0. Decimos que esta puerta está habilitada. ¿Qué quiere decir que está habilitada? Pues quiere decir que si aquí hay un 1, que es lo que me interesa, a la salida hay un 1. Y si aquí hay un 0, a la salida hay un 0. Quiere decir que el dato que hay a la entrada se transmite a este punto. Si hay 0, es 0, y si hay 1, es 1. Sin embargo, en esta puerta de abajo, que no está habilitada, porque aquí hay un 0, este dato no se transmite a la salida, porque esté como esté este dato, aquí siempre hay un 0. Siempre hay un 0. ¿De acuerdo? Sin embargo, si la entrada de selección está en 1, está en 0, aquí arriba hay un 0 y aquí abajo hay un 1. Es decir, esta puerta AND está deshabilitada, por lo tanto, da igual cuál sea el dato, que siempre aquí habrá un 0, y sin embargo esta puerta AND estará habilitada, con lo cual aquí a la salida tendremos el valor que tengamos en la entrada. Si es un 1, habrá un 1, y si es un 0, habrá un 0. Entonces, con n entradas de control o selectoras se puede multiplexar 2 elevado a n entradas de datos, lo que os he dicho antes. Con un bit de selección se puede multiplexar 2 datos, con 2 bits de selección se puede multiplexar 4 datos, con 3 bits 8 datos y así sucesivamente. Bien, aquí me interesa lo que os he dicho antes, que el multiplexor da a la salida uno de los datos que hay en la entrada, uno y solo uno. ¿Vale? Fíjate como este circuito aquí que parece un conmutador. Bueno, pues si el conmutador está en esta posición, lo que pasa a la salida, ¿cuál sería? El I0, ¿no? Si el conmutador estuviera hacia abajo, ¿cuál pasaría a la salida? El I1. Eso es lo que hace un multiplexor. Seleccionar la entrada que quiero que salga. Ahora quiero que salga la I0. Ahora quiero que salga la I1. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que hace un poco este circuito de aquí. Tenemos dos entradas y aquí me interesa que salga el valor de una de las dos entradas. El valor de una de las dos entradas. O bien el valor que tiene este o bien el valor que tiene esta. ¿Cómo lo hacemos? Pues con dos puertas AND. Una para cada entrada de datos. Cada puerta AND está conectada a una entrada de datos. Si aquí hubiera 0 y 0 en estas dos, que no es posible porque o hay un 0 en una o hay un 1 en la otra, pero tú imagínate que en una puerta AND, en esta puerta AND hay 0 y aquí hay 0. Aquí siempre esto va a valer 0 y también esto. Y aquí por lo tanto no sale nada. Por mucho que yo cambie aquí en la entrada, a la salida no sale nada. Lo que hace esta entrada selectora, en este caso, es habilitar o dejar preparada, por así decirlo, una puerta AND o la otra. Repito, si aquí hay un 1, en la entrada de selección un 1, en la puerta AND de arriba, en la entrada de abajo hay un 1, y en la puerta AND de abajo hay un 0. Si aquí hay un 1, ¿qué valor tendremos a la salida? Pues en la salida tenemos el mismo valor que tenemos en esta entrada. Si la entrada vale 0, tenemos 0, y si la entrada vale 1, tenemos 1. Tenemos el valor de esta entrada. Sin embargo, aquí, ¿qué tenemos en la salida? 0, siempre. Valga la entrada 0 o valga la entrada 1. Tenemos 0 siempre. Si la entrada selectora vale 0, aquí arriba hay un 0 y aquí abajo hay un 1. ¿Qué quiere decir? Que ahora la puerta AND que está habilitada es esta. Con lo cual, en la salida tendremos el mismo valor que tengamos en esta entrada de datos, el que sea. Si hay un 1,
vale 1 porque esto está 1, y si hay 0, pues vale 0, lógicamente. Sin embargo, aquí, como no está habilitada, a la salida siempre tendremos 0, aunque este valga 1. Luego lo vamos a ver quizá un poquito más claro con el ejemplo, la funcionalidad de esto. Con este circuito, por ejemplo, un multiplexor de 8 entradas, desde la entrada 0 hasta la entrada 8. Fíjate que lo llamamos con D, dato 0, dato 1, dato, porque queremos enviar un dato por la salida. Para multiplexar 8 entradas, necesitamos 3 bits para habilitar o esta puerta, o esta, o esta, o esta, o esta, o esta, o esta, o esta. Con una configuración de estos bits de entrada, solo va a haber habilitada una única puerta. Aquí ahora no lo vemos claro, pero fijaros, por ejemplo, esta puerta de arriba. Esta puerta de arriba tiene su entrada de datos. ¿Y qué 3 entradas tiene más? Pues tiene negada de A, si seguimos aquí, negada de B, y tiene aquí negada de C. Por lo tanto, ¿aquí qué tiene? La entrada de datos, su entrada de datos, y luego negada de A, negada de B y negada de C. Por lo cual, esta puerta A estará habilitada, o habrá aquí, podrá salir este dato por aquí, cuando aquí haya un 1, aquí haya un 1 y aquí haya un 1. Es decir, cuando tengamos aquí 0, 0, 0, cuando tengamos el número 0 aquí, el dato que está habilitado es este. Y por lo tanto, aquí saldrá este dato. En las demás puertas, no las voy a revisar todas, habrá un 0 siempre, porque una de estas 3 será 0, porque no tenemos aquí la configuración esta. Por ejemplo, en esta segunda, sí le vamos a ver la segunda. Mira, en la segunda es D1, su dato, y luego aquí entra negada de A, aquí entra negada de B, y entra C. Luego aquí entraría en la configuración para que aquí haya 1, 1, 1, aquí tenemos que tener el valor 001. Luego, cuando aquí tengamos el valor 001, esta puerta estará habilitada y saldrá este dato. Lo vas a ver ahora con este ejemplo, justamente. A ver. Vais a verlo funcionando. Ese mismo circuito, es decir, fíjate bien ahora mismo con las... no se ve muy bien quizá aquí, pero ahora mismo la única puerta que está habilitada es esta. Que aquí hay 3-1. Todas las demás siempre hay un 0 en alguna. Por lo tanto, por ejemplo, yo doy aquí en D1, voy a dar en D1, a ver si lo puedo aumentar un poquito más para que lo veáis. Sí. Voy a dar en D1, voy a dar 0,1, 0,1, 0,1 para que lo veáis. Estoy apagando y encendiéndolo. Y veis que en la salida de esta puerta no pasa nada. Y por tanto aquí en la salida tampoco pasa nada. Y lo mismo con todos los demás. Doy aquí 0,1, 0,1, 0,1 y el dato no sale. Solo sale el dato 0. Mirad ahora. ¿Por qué esta puerta está habilitada? ¿Por qué está habilitada? Porque aquí hay 0, 0, 0. Por lo tanto aquí hay 1, 1, 1. Voy a poner otro número abajo. Voy a poner, por ejemplo, el valor 5. 1, 0, 1. ¿Veis? He puesto el valor 5. Si nos fijamos visualmente, todas las puertas están deshabilitadas, salvo el dato 5. Y vamos a verlo. Yo voy a dar sucesivamente el de 0. Y fijaros como aquí a la salida no hay nada y por lo tanto aquí tampoco. Para que se vea. Apagar y encender sucesivamente, mira. ¿Veis? Nada. Estoy apagándolo y encendiéndolo. El de 0. El de 1. Tampoco. El de 2. Tampoco. El de 3. Tampoco. El de 4. Tampoco. Y ahora el de 5, fijaros bien. ¿Veis? ¿Veis cómo sale el dato? Doy 0, 1, 0, 1 y ese es el dato que sale. Mira, 1, 0, 1, 0. Voy a enfocar para otra vez. ¿Ah? Si doy el de 6, tampoco sale nada. Y el de 7 tampoco. Si yo pongo aquí ahora el 1, 1, 0, el 1, 1, 0 es el valor 6. Pues no sale ninguno, salvo el 6, que es la puerta que está habilitada, que tiene todos 1, todos los entradas de datos 1, todos los selectores 1. ¿Veis esto? Entonces esa es la función del multiplexor, que por aquí, por la salida,
salga solamente un dato. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hace el demultiplexor. Es una especie de conmutador, ¿vale? Que o bien conecta al dato 0 al dato 1 de la misma forma que teníamos aquí en las diapositivas. Imaginaos que un conmutador, en lugar de ser solamente una entrada, pues son de 8 entradas, pues sería una especie de conmutador rotativo que le toca a uno, le toca a otro, le toca a otro, le toca a otro, le toca a otro. Es un demultiplexor, o sea, pero es un multiplexor. Demultiplexores, pues todo lo contrario. Si entendemos, hemos cogido el concepto, pues más o menos aquí sería un conmutador en sentido inverso. Dime, Sergio. Sí, ahora, luego vamos a ver el ejemplo completo. Vamos a ver, tengo ahí un ejemplo de multiplexor para que lo veáis. Aparte del cable serie, habría que mandar, se hace por el mismo cable, ¿vale? Por códigos. Se manda primero el código, por el mismo cable, y luego se manda la información. Es un poco, yo aquí lo voy a hacer con cable, pero también se manda por el mismo cable. Es un multiplexor un poquito... Son bus, claro, son buses de información, el CAN-bus, Profibus, en este caso, o el USB, ¿vale? Todo lo que va por USB, pues también es información serie. Antes los puertos serie eran los puertos COM, que eran más pequeñitos y tal, que el puerto paralelo. Y luego salió el USB. Los dos son sistemas de transmisión serie, que es a lo que la aplicación del multiplexado y del multiplexado. Veamos entonces el tema del demultiplexor, que es lo contrario. Justamente es eso, ¿veis? Ahora un conmutador es sentido inverso. Tiene una entrada de datos, una sola entrada de datos, y tiene tantas salidas como a mí me interese. En este caso, un demultiplexor de 2 bits, pues tiene una entrada y 2 salidas. Y el selector, un solo bit de selección que selecciona la de arriba o la de abajo. Ahí lo tenéis. Es un circuito parecido, solo que en este caso, en lugar de las salidas, ir a una puerta OR y tener una única salida, aquí las salidas están separadas. Y aquí, en lugar de tener una entrada para una puerta A para cada entrada, la misma entrada entra en todas las puertas A. ¿Vale? Daros cuenta, el circuito con respecto al otro es simétrico casi. Porque el tema de las entradas de selección es exactamente igual. Fijaros bien, no miréis los datos, sino mirad solamente la selección. Aquí y el circuito siguiente que voy a poner. Es igual que el anterior. El anterior he puesto de 8 y aquí le he puesto de 4. Pero es igual que el anterior. Lo único que, perdón, es que el anterior, o sea, lo único que aquí, en el anterior, teníamos las salidas separadas, perdón, las entradas separadas y las salidas las unificamos a partir de una puerta OR, y en este, pues tenemos las entradas unificadas, ¿ves? La misma entrada entra en todas las puertas y tenemos las salidas separadas. De manera que la entrada saldrá por uno o por otro en función de cómo estén las entradas de selección. Teníamos este circuito de 4 bits, donde también lo tenéis, ¿vale? Tenéis un solo bit de datos que entra en todas, veis que entra en todas, y luego las entradas selectoras lo que hacen es seleccionar una salida u otra, como vamos a ver aquí en este ejemplo, este circuito de multiplexado. Veis, por ejemplo, una sola entrada de datos, esta es una salida de 8, y en función de la configuración que tengamos aquí sale por la 0, por la 1, por la 2, por la 3, etcétera. Mira, ahora mismo está en 000, pues yo sí pulso y quito de pulsar por donde está saliendo, por aquí arriba. Voy a aumentarlo para que lo veáis. Por aquí atrás a lo mejor no lo veis bien. Así. Si yo doy a esta, veis que sale por arriba. ¿Veis? Si yo cambio y pongo 001, va a salir por la D1. ¿Veis? Sale por la D1, ahí lo tenéis. ¿Vale? Tenéis aquí. Si yo pongo 101, el 101 es el valor 1015, entonces sale por la 5. ¿De acuerdo? Si yo pongo 101 sale por la 5, si pongo 110 sale por la 6, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya digo, la entrada decodificadora en la primera puerta va el 000, la segunda 001, 010, 011, 100, en fin, los 5 números, perdón, los 7 números binarios. Y luego en la entrada de datos va, en este caso, a todas las puertas. Ese es el de multiplexor. Si habéis entendido el multiplexor de multiplexor es sencillo, porque es el mismo circuito, ya digo. O sea,
Yo de este circuito quiero hacer un multiplexor, pues borro la entrada, pongo aquí 8 entradas, 1 en cada puerta, y estas 8 salidas las meto en una puerta OR. Es el mismo circuito, porque las entradas selectoras es lo mismo. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el ejemplo completo. Multiplexado de multiplexado. Más o menos lo tengo aquí. ¿Veis? Lo que pasa es que no tengo todo el circuito completo porque no me cabría. Aquí he puesto un multiplexor y aquí un multiplexor, que lo he sacado aquí de la zona de plexores. ¿Vale? Digamos que lo que hay en este cacharrito de aquí sería, lo que hay en este de aquí sería este circuito, todo este. Tiene una entrada y 8 salidas. ¿Vale? Lo veis aquí, una entrada y 8 salidas. Y aquí abajo está la entrada de selección. Y este que tengo aquí, pues es el multiplexor, el que hemos visto antes, que es este. 8 entradas y una salida. Entonces, para ver la comunicación, pues lo he querido poner así. 8 entradas en el origen, 8 salidas en el destino. La misma entrada selectora, tanto en uno como en otro, que es lo que me decía antes Sergio. Entonces, lo mismo que se manda esto, hay que mandar también la entrada selectora para que estén sincronizados los dos. Aquí lo voy a hacer así. En un circuito real, los 3 bits de selección se mandan primero, para que se quede. El otro lo memoriza con básculas, ya veremos lo que es una báscula, y selecciona ya el bit que va a mandar. Y luego manda los bits. Cuando ha mandado 8 bits, ha contado 8 bits, o sea, es un circuito más complejo, porque hay ahí un contador, unas básculas y tal, pero yo lo quiero hacer aquí con cables para que veáis un poquito el fundamento de cómo pasa la información. Entonces aquí, para entrar en esta entrada, que es una entrada de 3, de este multiplexor, si lo seleccionamos aquí, es un multiplexor aquí, este de aquí, veis aquí abajo, es un multiplexor con un 3 bits de selección, ¿vale? Si fueran 4 bits de selección, pues ya es otro circuito, ¿veis? Sale ahí. Es un error porque tendría que tener aquí 4, etcétera, ¿vale? Pero son 3. 3 y 3 aquí. Y entonces una entrada de 3, ya os he dicho cómo se hace la entrada de 3. Bueno, pues vamos a ver. Cuando tenemos el número 000, el que pasa es este, y va a pasar arriba. Fijaros bien, voy a dar sucesivamente y vais a ver cómo se le afecta este de aquí arriba. No, espérate, a ver, aquí. Le doy, ¿veis? Y la veis, pasa por aquí al D0. Porque tengo 0 en ambos. Cuando aquí tengo el 010, el 010 es el de D2. Pues entonces el que pasa es este. ¿Veis? Estoy dando aquí y sale y llega aquí. No ningún otro. Voy a dar cualquier otro, por ejemplo, voy a dar 4 y ahí no pasa nada. Solo pasa la entrada, pero no llega hasta aquí. ¿De acuerdo? Cuando doy el valor 110, que es el valor 6, pues solo pasa el 6. Y va a su sitio. Entonces, esto es el multiplexado de multiplexado. ¿Lo habéis entendido? Bueno, voy a hacer el de 8 sin mirarlo. Voy a hacerlo de nuevo y además aprovecho esto para que veáis cómo se utiliza el Logisim. Ejercicio, por lo tanto, que voy a hacer yo aquí como ejemplo es preparar un multiplexor de 8 bits. Como además para hacer el multiplexor no hace falta la tabla de verdad, no hace falta, lo que sí que tenemos que saber son los números binarios. Más o menos quedarnos con que el 000 es un 0, 001 es el 1, 01 el 2, el 3, el 4, saber un poco todo eso, ¿vale? Pero lo voy a hacer sin tabla de verdad. Entonces, vamos a utilizar el Logisim, lo tenéis ahí en la pantalla, para hacer ese circuito. Voy a poner primero las entradas, aquí tenéis que saber usarlo. Tenemos aquí para dos formas de observar. Fijaros aquí la manita esta, que es cuando yo quiero simular, cuando quiero pulsar una entrada, lo que sea. Si cojo la flecha, es para coger el objeto que sea. Y voy a coger las 8 entradas. Sí, las 8 entradas de datos. Estas son las entradas, el cuadrado, y esta es la salida. Voy a coger aquí una, ¿veis? Veo que es de un bit, orientación este. O sea, él la ha puesto ahí, esa entrada. Cuando yo señalo un objeto, aquí abajo salen las características de ese objeto. Por ejemplo, la orientación es la orientación a la izquierda. Si yo cogiera la orientación, quisiera la orientación a la derecha, pues sería la orientación oeste. Arriba, norte y abajo sur. Eso es fácil de entender, ¿no? Bien. ¿Cuántos bits de datos? 1. Porque si yo cogiera 3, pues se me pondría ahí una casilla de 3, que es lo que voy a necesitar para los bits selectores o cuando necesite. De momento, 1.
una entrada de 1. Me hace falta otras 8 entradas. Bueno, a esta entrada le voy a dar un nombre, que va a ser la D0. El nombre de la entrada, de lo que sea, se pone en etiqueta. Y pongo D0. ¿Vale? Al dar enter, fijaros que se te pone ahí esa entrada, D0. Y así crearía 8 entradas más, hasta la D7. Voy a sencillamente copiar y pegar, para no tener que andar haciendo todo. Entonces sería control C, o editar, lo selecciono y doy editar, copiar, y luego editar, pegar o control V, y hacerlo por control V. Control V, tengo esa entrada, la sitúo un poquito más abajo, luego a lo mejor la tengo que mover, luego cambiaré los nombres, control V, control V, control V, control V. ¿Cuántas tengo ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Control V. 7. Voy a subir un poco para arriba todo. Luego a lo mejor tengo que cambiar, en fin, ya veremos a ver cómo lo hago después esto. Hasta el 8. Me falta otro más, que es el 8, control V, aquí abajo. Bueno, tenía que cambiar los nombres, pero como voy a ir pillado de tiempo, luego al final cambio los nombres. No son todos dos ceros, por supuesto, de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, las 8 entradas. Y me pongo a hacer el circuito. Yo sé que es un multiplexor. Entonces, los multiplexores tienen, y los de multiplexores tienen tantas puertas AND como entradas. O tantas puertas AND como salidas, si es un de multiplexor. Y si es un multiplexor de multiplexor o multiplexor, me da igual, de 8, para multiplexar o demultiplexar 8 datos, necesito 3 bits de selección. Necesitaré 3 bits tantos bits de selección como es n para n datos, tal que 2 elevado a n es el número de datos. Por ejemplo, si tengo 8 datos, para cubrir 8 datos necesitaré 3 bits, porque 2 elevado a 3 es 8. Si tuviera 16 datos, necesitaría 4 bits, porque 2 elevado a 4 es 16. Vale, entonces necesito, yo ya sé que para un circuito de 8 datos necesitaría 3 bits de selección. Para un circuito de 4 datos necesitaría 2 bits de selección. Para un circuito de 16 datos necesitaría 4 bits de selección. Entonces, las puertas AND en los multiplexores y multiplexores tienen que tener tantas entradas como bits de selección más 1. Porque necesito las entradas de los bits de selección y luego la entrada del dato. Por lo tanto, aquí que tengo 8 datos, aquí que voy a necesitar 3 bits de selección, necesitaré puertas AND de ¿cuántas entradas? Y 3 de selección, por lo tanto, de 4 entradas. Pues yo voy a coger entonces una puerta AND de 4 entradas. Las puertas AND, las puertas están aquí, ¿veis? Que tenemos puertas de todo tipo. Selecciono la puerta AND. Por defecto, yo no voy a situar todavía la puerta AND, porque por defecto, fijaros aquí abajo, cómo está configurada también la orientación, las entradas de bits de datos que siempre serán 1, el tamaño de la puerta puede ser más grande o más pequeño, vamos a ver si podemos ponerlo más estrecho. Y el número de entradas, pues el número de entradas, pues no quiero que sean 5, quiero que sean, hemos dicho, 4. Bueno, pues tengo 4 entradas. Bueno, pues las voy a poner aquí más o menos. Voy a dejarlo un poquito más para tener anchura, ¿no? Tengo una puerta de 4 entradas. Voy a ponerla en normal porque si no puedo tener. Ya veremos a ver. Bien, pero aquí, ¿qué es lo que tiene que entrar? Por ejemplo, esta para el dato 0, tiene que entrar el dato 0, lleve aquí, y en estas 3 tiene que entrar el valor
de selección que corresponda a eso. Voy a poner ahora los bits de selección como entradas. Los voy a poner aquí abajo. Necesito, hemos dicho 3 bits de selección. Voy a coger 3. 1. Lo voy a poner aquí. Sí, lo voy a llamar así, A, B y C. O S1, S2, S0, da igual. Mira, ¿ves? Está orientado al este, pues yo quiero que suba para arriba, por lo tanto lo tengo que poner orientación norte. Orientación norte aquí. Y bueno, a este le voy a llamar, hemos dicho A. Pues A, venga. Control C, Control V para la D. Aquí sí que voy a poner el nombre porque si no me voy a liar. Y Control V, aquí, perdón, Control V para la C. Orientado también para arriba. Lo voy a dejar y esto se va a llamar C. Vale. Me voy a llevar la puerta para allá. Aquí la voy a llevar. Luego ya simplificaremos. Y bueno, como yo sé que aquí voy a necesitar también A y complemento de A en todas, os voy a poner una puerta NOT para cada una de ellas, para no tener que andar repitiendo la negación. Pongo una puerta NOT que quiero que apunte para arriba, la voy a poner por ejemplo aquí, y como quiero que apunte para arriba, voy a hacer que mire hacia el norte. Y voy a ponerla aquí cerquita de la A. Y voy a copiar otra para la B, control C, control V, otra para la B, enfrente para que me salga por un lado la directa y por otro lado la inversa, ahí, y control V, otra para la D, para la C, para la D y para la C. Bueno, ahora lo recolocamos un poco, ¿vale? Yo lo estoy haciendo, estoy preparando. Y preparo aquí la salida esta, voy a subir para arriba, luego subiré más si hace falta, ¿vale? Hasta arriba, venga, aunque cruce, no me importa. Y este aquí conectado y también este negado para arriba. Bueno, ya no, veis que no hay cruce ahí, ¿no? Simplemente cruza, no pasa nada. Ya engancharé si hay que enganchar o no hay que enganchar. Y voy a hacer una cosa. Voy a copiar los cables. O mejor dicho, voy a copiarlo todo eso, voy a borrar estas puertas para no tener que andar repitiendo todo el este. Voy a copiar los cables así. Selecciono esto. Para seleccionar múltiple, pulso mayúscula y sigo seleccionando todo. Y ahora he seleccionado para ponerlo tanto en B como en C. ¿Veis? He seleccionado esto, selecciono eso también. No, este no. Bien. Y ahora digo control C y control V. Cojo todo, me lo llevo a la C, a la B, control V y me lo llevo a la C. Bueno, esto lo podéis hacer así o lo podéis hacer de uno en uno, como queráis. ¿Vale? Yo tengo dispuesto esto. Y como ha dicho antes Álvaro, muy bien dicho, resulta que es que aquí no me va a dar la de 0, la última. Entonces voy a bajarlo un poquito más. Lo reduzco, ¿vale? Y todo esto, hago una ventana y lo cojo todo. ¿Veis? Y lo bajo. Esto ya es cuestión de manejarlo más o menos, ¿vale? Voy a más para acá y lo tenemos así. Esta puerta ya me la puedo traer más para acá, yo creo que no va a haber problema, traerme más para acá. Necesito una puerta AND para cada entrada. Entonces voy a hacer copiar y pegar y me doy cuenta de una cosa. También, voy a poner aquí cerquita, me doy cuenta que esto tengo que hacerlo más separado porque el dato tiene que entrar ahí. Entonces todos estos datos los bajo para abajo, en fin, esto ya es una cuestión de espacialidad. A ver, este si me pilla enfrente más o menos, de este sí. Bien. Vale, pues como lo tengo esto así, para no tener que andar moviéndolo todo, borro todo esto y lo que voy a copiar va a ser esta unidad de aquí. Esta, con esta y con esta. Selecciono todo eso. Daros cuenta que para la selección múltiple tiene que entrar todo en ventana. Hago control C y pongo control V. Y me lo traigo aquí. Control V. Y me lo... Control C y control V. Y me lo traigo aquí. Control C, control V. Y me lo traigo
aquí. Bien, ¿cuántos datos llevo? Me va a faltar aquí, entonces lo que hago es, bueno, pues esto bajarlo más todavía para abajo. No hay problema. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí, incluso lo bajaría más abajo luego. Decíamos esto, pues control C, control V. A ver, llevo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada dato va a una puerta A. Y entonces, aquí está el kit de la cuestión, que valdría tanto para multiplexor como de multiplexor. Si estuviéramos haciendo un de multiplexor, no pondríamos 8 entradas de datos, sino hubiéramos puesto las 8 puertas AND y una entrada de datos que entraría en todas ellas. De algún modo, pondríamos solamente D0 arriba y llevaríamos esta a la siguiente, esta a la siguiente, a la siguiente y a todas ellas. Bueno, el kit de la cuestión. Yo quiero que D0 salga cuando aquí tengamos 0, 0, 0. Pues cuando aquí tengamos 0, 0 es complemento de A, complemento de B, complemento de C. Pues yo cojo complemento de B, o sea, complemento de C, y lo llevo ahí. Complemento de B y lo llevo ahí. Complemento de A y lo llevo ahí. ¿Vale? Yo en la segunda puerta quiero que salga el D1. Bueno, este es D1, ya lo pongo aquí, el D1. Entonces, el 1 es 0, 0, 1. O lo que es lo mismo, complemento de A, complemento de B y C. Entonces sería C, complemento de B, vendríamos de A al complemento de A, aquí. Y el B tampoco, también lo he hecho mal, el B. Efectivamente, es que le tenía que coger, ya que está puesto hasta ahí el complemento, es un empalme ahí simplemente. ¿Vale? El 2, pues sería 0, 1, 0, que es 0, aquí vendríamos complemento de A. Aquí vendríamos 1, B, y aquí 0, complemento de C. Aquí sería el 0, 1, 1, complemento de A, B y C. Aquí sería, a ver si no me he equivocado, 1, no me he equivocado, tío. 0, 1, 2, 3, no, sí, aquí el 3, efectivamente. Aquí sería el 4, que sería el 1, 0, 0, 0, aquí el complemento, y 0, aquí el complemento. ¿Vale? Aquí el 1, 0, 1. Aquí sería el último equivocado. Es un 1, es un 1. 1. Aquí sería el 1, 1, 0, porque es el 6. 1, 0. Y aquí sería el 1, 1, 1. 1, 1 y 1. Vale, y luego me quedaría aquí, bueno, pues claro, una puerta OR. Yo lo voy a hacer con una puerta OR. En una cosa tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Voy a hacerlo con 2 puertas OR de 4 entradas, para que veas cómo podría ser así. Sería una puerta OR, ¿dónde está la OR? Aquí arriba, de 4 entradas. Creo que las hay de 4. Pondría uno de 4. Pondría otro de 4. Y finalmente una de 2. ¿Vale? Disculpa. Es que no, si es que me falta, no he puesto todos los números. No, vamos a acostumbrarnos a cómo se trata toda la información. Porque el 0 me interesa que exista. Como D0 y también como peso 0. ¿Vale? Porque si tú pones aquí D1, luego la entrada selectora tienes que poner 0, 0, 0. No parece congruente. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes?
Entonces, se puede hacer, porque no es ni menos que una convención, pero ya te descolocas, primero porque ya te digo, el 0 aquí sería aquí el 1. Resulta que aquí cuando sea el 5, aquí tienes que poner un 6. ¿Entiendes? Entonces que vaya un poquito en concordancia a lo mejor. ¿Vale? Bueno, pues sería esto, esta puerta OR de 4 en lugar de ser de 4 es de 2. Y sería así, bueno, pues de aquí, aquí, de aquí a aquí, bueno, ya es, más o menos, no me quiero enrollar mucho más. Esto es ya completar el circuito, que ya no creo que haya demasiado problema en cuanto al uso y en cuanto a tal. Me faltaría aquí la salida, una vez que está hecho ese circuito, faltaría aquí poner la salida, ¿vale? Esta puerta OR, pues claro, estoy haciendo la operación, la propiedad asociativa. Vendrían con estas dos. ¿Vale? Y más o menos sería así, completando las que me faltan aquí.